Hola gente de YouTube, aquí Creadbast presenta una teoría. La teoría no es mía, todo crédito a sus respectivos creadores, links en la descripción. Sin más, empezamos. Soñando. Eso era lo que estaba haciendo Jaune Ark ahora mismo. Porque, ¿de qué otro modo se podría explicar el retorcido mundo en el que se encontraba? Más el mundo a su alrededor estaba desorganizado. El cielo y la tierra se habían invertido. Arriba de él, una ciudad que no reconocía se encontraba en ruinas, incendiada, destrozada. Múltiples edificios derrumbados, calles rotas, y los rugidos animalescos se oían en todo ese escenario de pesadilla. Debajo de él, Jaune Ark se encontraba parado boca abajo en el cielo. Este mismo, estaba igual de retorcida que la ciudad arriba de él. El tono azul del cielo se volvió rojo, las nubes eran negras y estaban congeladas en el tiempo, el sol fue reemplazado por un gigantesco ojo de reptil, que observaba con detenimiento las profundidades del alma del rubio. Jaune se encontraba estático, detenido en el tiempo del mismo modo en el que lo hacían las nubes en este inmenso mar de rojo. Sin embargo, eso era exteriormente. En su interior, en lo más profundo de su mente, el chico podía pensar, tenía todo su raciocinio y con este trataba de entender la situación a su alrededor. Llegó a la conclusión de que todo debía ser un sueño. Pero incluso si se dio cuenta de esto, el chico no tenía ningún tipo de control sobre el lugar, sobre lo que sucedía, ni siquiera tenía control de su propio cuerpo, y eso le aterraba. Sin embargo, la quietud que lo atormentaba rápidamente fue reemplazada. Con espanto se dio cuenta de que su cuerpo ya no estaba atado a un suelo invisible, y que poco a poco, se iba acercando a esa ciudad de pesadilla que reemplazó el cielo. El cielo se convirtió en suelo, y con estrépito se estrelló contra las calles de asfalto que adornaban este paisaje desolado. Aunque se trataba de un sueño, Jaune pudo sentir dolor al caer, y eso por un momento le espantó que ese dolor significara que no estaba soñando. La realidad de que no fuese un sueño le llegó, y con terror miró toda la ciudad destrozada. En su mente, se preguntaba qué había pasado, y aunque trataba de seguir con su creencia de que nada de esto era real, no pudo evitar maldecir el nombre de quien estaba detrás de todo esto. Se fue levantando poco a poco del suelo con un cuerpo tembloroso. Jaune miraba con miedo a ambos lados de la calle en la que se encontraba, pero respiró con alivio al ver que no había nada por estos lares. Levantó la vista al cielo, notando que ese gigantesco ojo reptílico lo continuaba mirando. Jaune estaba realmente asustado por la presencia del objeto que reemplazaba al sol. En lo más profundo de su ser, deseó fuertemente que algo, cualquier cosa, lo distrajera del horrendo mundo que había a su alrededor. ¡Ayuda! Su deseo se cumplió, mucho más rápido de lo esperado. El grito que escuchó resonó fuertemente por los alrededores, la voz parecía ser la de una chica. El rubio no tenía ni idea de quién podría estar pidiendo por ayuda, lo único que sabía era que la persona que emitía la voz estaba desesperada por conseguirla. No perdió tiempo, e inmediatamente salió corriendo en la dirección de la que escuchó que provenía la voz. Jaune solo se enfocó en la voz, sin prestar atención a nada más. Pasando por alto las manchas rojizas que marcaban las paredes de los edificios, las marcas de garras que habían por todo el sitio, los gruñidos de animales que poco a poco se iban apagando, y el cómo las sombras se profundizaban al pasar del rubio. $N. Sálvame. Jaune escuchó como la voz llamaba a su nombre, aunque, ¿era realmente su nombre? No pudo decirlo con seguridad. Al momento en el que se intentó pronunciar el nombre, fue como si la voz de la persona se hubiese distorsionado y entrecortado, como si de alguna especie de audio corrupto se tratase. Fue por esto que Jaune no sabría si realmente lo llamaban a él o a alguien más. Auxilio. Sin embargo, esto no afectó realmente al rubio. Alguien pedía por ayuda, y Jaune la daría, incluso si él no fue la persona que quien sea que estuviese gritando esperaba. ¡Ayuda! Ahí estaba de nuevo. La voz sonaba cerca sin duda, pero a medida que se acercaba a esta, el rubio notó cómo esta comenzaba a sonar cada vez más desesperada. Sin importarle ya si estaba o no en un sueño, Jaune empujó sus piernas lo más fuerte que pudo, queriendo llegar lo más rápido posible a la desesperada voz que pedía por auxilio. El último tramo lo llevó a una zona de callejones. Al momento de entrar, todo sonido se apagó. Un silencio sepulcral llenó el ambiente, dejando al rubio en una tensión tan alta que éste empezó a sudar frío. Una parte primitiva de él le dijo que debería estar lo más alerta posible. Haciéndole caso a esa parte de sí mismo, Jaune tensó su cuerpo lo más que pudo en caso de cualquier cosa. No tenía sus armas consigo, por lo que esto era todo lo que podría hacer.
Con aprensión, llegó al final del callejón, esperando que cualquier cosa pudiera pasar. Lo que lo esperaba al final de este lo sorprendió. Tanta fue la sorpresa recibida que dejó caer su guardia al contemplar lo que tenía enfrente. Un ciervo. Pero no uno cualquiera. El animal parecía estar hecho de estrellas. Su cuerpo de un azul cósmico, múltiples estrellas y constelaciones manchando su piel, unas impresionantes astas brotaban de la cabeza del animal. Jaune no sabía qué decir o cómo actuar, pero esto no impidió que su cuerpo se moviera por su cuenta. Antes de saberlo, ya estaba a centímetros del animal. A diferencia de lo que uno pensaría, el animal no hizo ningún movimiento para alejarse del rubio o del lugar en donde estaban. Jaune vio cómo este se le miraba con curiosidad, parpadeando mientras miraba al rubio. El ciervo movía sus orejas de un modo que el rubio no pudo evitar pensar en lo adorable que era. Todo el nerviosismo que Jaune sintió mientras estaba aquí se fue evaporando de a poco mientras más tiempo pasaba con el animal frente a él. Sentía una extraña calma, similar a encontrarte con un viejo conocido, un amigo que llevas tiempo sin ver pero que no había cambiado ni con el tiempo que había pasado. Queriendo saber qué tan lejos podría llegar Jaune, este movió su mano, un tanto inseguro de si podría acariciar a la criatura frente a él. Incluso cuando el rubio movió su mano, el ciervo no hizo ningún tipo de movimiento que indicara huida o algo parecido. Pensando que no vio ningún tipo de negación en el lenguaje corporal del ciervo, Jaune procedió a hacer lo que se propuso. Estuvo a centímetros de tocar el pelaje cósmico del ciervo, pero antes de siquiera tocar un mechón de este, algo lo detuvo. Cuando Jaune quiso mover su mano, se dio cuenta de que ésta no podía avanzar más. Un tanto confundido por esto, mira en la dirección del apéndice que no se movía. Con sorpresa y renovado horror, vio como una masa viscosa de oscuridad se enganchó a su mano. Antes de hacer cualquier cosa, Jaune sintió que lo jalaban con fuerza. Cayó al suelo con estrépito. Con miedo se dio cuenta de que la masa negra de su mano parecía estar jalándolo hacia quién sabe dónde. Jaune vio en la dirección de la que salió esa masa de sombras, y con asombro y miedo vio como lo que parecían sombras vivas se arrastraban y empezaban a cubrir todo el callejón. Desde estas sombras, varias luces se hicieron presentes. Jaune las contó, eran 34, no, ahora que se acerca y miraba mejor, se dio cuenta de que no eran simples luces. Un total de 17 pares de ojos, cada uno de un color distinto, miraban al rubio desde la bruma de oscuridad que cubría el mundo a su alrededor. Uno el trato de agarrarse a algo para evitar ser arrastrado, pero ya era demasiado tarde. Con espanto notó que de a poco él estaba hundiéndose en esa horrible oscuridad. Los 17 pares de ojos mirándolo sin ninguna expresión discernible. Trató de pelear con la oscuridad, pero era inútil. Era como tratar de escapar de arenas movedizas, si tratabas de pelear solo terminabas hundiéndote más. Jaune extendió la mano, un fútil intento para escapar. Sus ojos durante unos momentos se dirigieron hacia el ciervo que miraba todo con total indiferencia. La idea de pedirle ayuda pasó por su cabeza durante unos momentos, pero antes de que pudiera realizarla, una parte de la oscuridad que intentaba consumirlo se convirtió en un tentáculo que le tapó la boca y evitó cualquier intento de comunicación, jalándolo en el proceso y haciendo ya imposible su escape. Ya faltaba poco para que lo reclamaran por completo. Cualquier intento de pelea era totalmente detenido por la oscuridad que se extendía por su cuerpo. Antes de que ésta pudiera consumirlo por completo, Jaune vio un nuevo par de ojos en la oscuridad que consumía su mundo. Unos intensos ojos rojos que lo miraban con odio. «Veamos de qué estás hecho», dijo una voz que Jaune juraría haber escuchado antes. Y con eso, su mundo fue envuelto en penumbras. Detener canción, pánico. Ese era el primer sentimiento que recibió Jaune cuando se despertó de la inconsciencia. Con temor total, el rubio se despertó, y se levantó de la cama en la que se encontraba en un estado aturdido. El muchacho miraba a sus alrededores en un estado similar a la confusión. Se encontraba en una habitación simple, 4 escritorios sin muchos artículos encima de ellos, varios estantes donde descansaban varios libros sobre temas varios, pero mayormente eran libros de estudio. 2 puertas, una que era obviamente la salida y otra que dirigía a un baño que todos en la habitación debían compartir. Un gran ventanal por el cual la luz de la mañana entraba, 4 camas incluyendo la cama en la que el rubio se encontraba y sobre todo, 3 personas que dormían plácidamente en estas mismas camas, aunque algunos más en silencio que otras. Jaune respiraba agitadamente, pero cuando vio en dónde se encontraba, su respiración se fue relajando al punto de que se había normalizado. Con un suspiro cansado, el rubio volvió a acostarse en su cama.
Solo un sueño, se dijo en un susurro. No más que un simple sueño. Un sueño demasiado real. Le dijo una parte de su mente. Decidiendo que era mejor ignorar eso y pensar en otra cosa, el rubio tomó el pergamino que descansaba en la mesita de noche a su derecha. En cuanto abrió, lo primero que notó fue la hora. 7:57 am. Es temprano, creo. Dijo en su cabeza. 6. Con otro suspiro, el joven caballero dejó su pergamino de donde lo había agarrado, optando por seguir acostado en su cama y pensar en todos los sucesos que le habían pasado recientemente. Así que, líder de un equipo, Pensar en eso aún lo asombraba enormemente. Después de salvar a Ruby del Deathstalker y que todos habían acordado regresar al acantilado para dar por terminado la iniciación, se dio una de las batallas más duras por las que Jaune Ark había pasado en su vida entera. Pensar que el Deathstalker y el Nevermore los dejarían tranquilos después de lo que pasó fue un poco tonto de su parte. Al final, los 8 aspirantes a cazador se vieron enfrascados en una intensa batalla para eliminar del mundo a ambas criaturas. Fue una batalla épica que quedara grabada en los libros de historia, o eso era lo que le gustaba pensar a Jaune. Pensar que todos esos planes locos que había hecho en el pasado le habrían ayudado a ser un buen estratega fue una grata sorpresa. Al final, su familia tenía razón sobre él, Jaune Ark era realmente el hombre con un plan. Volviendo a lo de la iniciación. Fue una sorpresa lo sincronizado que estaba con sus compañeros. Uno pensaría que por lo menos tendrían algunos problemas aquí y allá, pero no fue el caso para Jaune y su equipo, sino todo lo contrario. Incluso la Pirramicos fue increíblemente cooperativa incluso cuando ciertos pedidos de Jaune parecían extraños. De todos modos, el resultado final fue que el anciano de Arkstalker jamás pisaría Remnant de nuevo, y eso le trajo una sensación de orgullo increíble. Su primer Grim asesinado fue nada menos que un Grim antiguo, y aunque lo derrotó usando el trabajo en equipo, eso aún contaba para mucho. No podía esperar para llamar a su familia y decirles. Hablando de ellos, Jaune aún no había tenido la oportunidad de llamarles y contarles las buenas nuevas. Seguramente estarían preocupados en este punto y tal vez ya hasta estarían viendo cómo podrían llegar a Vale y saber sobre su situación. Una parte de él pensó que tal vez hasta pensaban que estaba muerto. Se sintió un poco culpable por no decirles que ya había pasado y ya era estudiante de Beacon, pero las cosas habían estado tan movidas y estuvo tan ocupado organizando sus cosas que casi no tuvo tiempo. Sin embargo, no los dejaría a oscuras por tanto tiempo, y se aseguraría que la próxima vez que estuviera libre los llamaría. Una parte de Jaune no pudo evitar sonreír pensando en las caras que pondrían sus padres y hermanas cuando vean que ya formaba parte de un equipo, y como líder nada menos. Eso era otra cosa a tener muy en cuenta. Él, Jaune Ark, el chico que molestaban en la escuela y que a primera vista no pensarías que era un peleador, era el líder del recién creado equipo JNPR, Juniper. Nada más que orgullo estaba presente en Jaune al pensar en eso. El rubio no pudo contener la sonrisa que crecía en su cara. Con renovado vigor, el caballero fue saliendo de su cama y se estiró cuando sus pies tocaron suelo. Cuando la sangre circuló por su cuerpo y sus huesos tronaron, Jaune soltó un suspiro satisfecho. Viendo bien su cuerpo, notó como este estaba algo sudoroso, lo más probable por el sueño que había tenido hace un rato. Sus pensamientos, aunque él no quisiera, regresaron al extraño sueño que había tenido. Todo se sintió tan real, y era a la vez tan retorcido. Un escalofrío pasó por su cuerpo al recordar cómo esa horripilante oscuridad lo envolvía, lo consumía. Él esperaba que ninguno de sus próximas experiencias en el mundo de la inconsciencia fuera similar. Con un segundo suspiro, el muchacho se dispuso a tomar una ducha, no sin antes levantar a todos sus compañeros. Por lo que podía recordar, tenían clases en 1 hora, y no podían por nada del mundo llegar tarde al primer día de estudio. Con su plan en mente, Jaune se dispuso a levantar a todo su equipo. Llegaban tarde. No solo Jaune y su equipo, parecía que incluso el equipo de Ruby llegaba tarde. Después de despertar a Pirra, Nora, y Ren, la segunda costó un poco de levantar, tanto así que solo lo hizo cuando el pelinegro del grupo le prometió una cantidad demasiado excesiva de panqueques. Jaune se dispuso a bañarse. Después de eso, los otros integrantes del equipo JNPR tuvieron la oportunidad de asearse, pero después de eso, descubrieron su primer problema como equipo. El cómo haría para cambiarse.
A diferencia del equipo rubio, el equipo CRDL, otro equipo que había llegado antes que ellos al templo, el equipo JNPR era un equipo con géneros mixtos, 2 hombres y 2 mujeres, por lo que el cómo harían para cambiarse era un problema del que no se habían dado cuenta hasta ahora. Cualquier persona sensata estaría totalmente avergonzada si tuviera que ser vista en un estado de semidesnudez por el sexo opuesto. Y si por el modo en el que se sonrojaba la campeona de Mistral era una indicación, ella pensaba igual que él. Es por esto que le sorprendió que ni Ren ni Nora parecían particularmente perturbados por la idea. Cuando le preguntó el cómo, Ren le respondió a Jaune. Nora y yo ya llevamos mucho tiempo estando juntos, por lo que se podría decir que ya hemos visto mucho el uno del otro. Aún con su comportamiento estoico general, el chico no pudo evitar expresar cierto grado de incomodidad y vergüenza. Cosa que no parecía compartir la chica más baja. ¿Sí? Yo y Ren hemos estado juntos casi toda la vida. Aunque no juntos, porque eso, lo último que iba a decir no pudo ser terminado porque Nora fue interrumpida por el rubio. Sería raro. Diría Jaune terminando lo que la Valquiria iba a decir. Esta se quedaría un segundo sorprendida. No solo ella sino los otros en la habitación estaban igual de sorprendidos por cómo el rubio supo lo que iba a decir. Sin embargo, esa sorpresa desaparecía a las siguientes palabras de Nora. Sí, tú sí sabes Jaune. Ejem, un tosido falso salió de la boca de Rem, y con esto llamó la atención de todos en la habitación. Volviendo al tema que nos concierne, después de eso, se acordó que en mitad de la habitación se pondría una sábana para que tanto los chicos como las chicas pudieran cambiarse con toda la privacidad posible. Con eso resuelto, todos pudieron pasar el rato siguiente cambiándose con tranquilidad. O eso le gustaría decir al rubio, pero al momento de recordar que estaba en una habitación con 2 chicas increíblemente atractivas y que éstas estaban cambiándose justo al lado suyo, bueno, era un adolescente en crecimiento después de todo. Por suerte nada raro pasó, y en poco tiempo ya todos estuvieron listos para su primer día en la Academia Beacon. Jaune estuvo a punto de tomar su pergamino y ver qué horas eran, pero antes de hacerlo un grito que venía de fuera de su habitación les llamó la atención. Más, 8:55. Eso llamó la atención de JNPR. El equipo de 4 salió, desde la J hasta la R vieron como el colorido equipo Ruby salía de su cuarto con una prisa bastante notoria. Con eso, el rubio dirigió su mirada hacia su pergamino, y con notable horror notó como ya eran las 8:56 de la mañana. Estaban a literalmente minutos de llegar tarde el primer día. Con la misma cantidad de prisa, JNPR salió disparado, estando a metros por detrás del equipo de Ruby. Mientras corrían, Jaune no pudo evitar notar por el rabillo del ojo como tanto el director of Pink como la intendente Glinda Goldwich miraba al grupo que corría por los pasillos. Uno veía con oculta diversión y el otro con una mirada irritada. No era difícil adivinar a quién le correspondía la mirada. Jaune pensaba que le llamarían la atención al grupo de 8 que corría con prisa, pero por suerte eso no pasó. Con un suspiro, siguió su camino hacia el salón de clases en el que su profesor les estaría esperando. Esperaba que no le dijeran nada al grupo que no llegaría a tiempo. Monstruos, demonios, reptantes de la oscuridad. Las criaturas del Grimm tienen múltiples nombres. Pero yo, solo me refiero a ellas como presas. Jaja. Al final, tanto Ruby como JNPR salió indemne de su pequeña desventura y llegada tardía a clases. Por suerte para ellos, los dejaron entrar con toda la calma del mundo, y con eso hecho, todos pudieron tomar sus asientos y con ello iniciar la tan esperada clase donde se les enseñaría el cómo combatir contra el malvado Grimm, o eso era lo que todos los estudiantes esperaban, pero lo que recibieron en realidad, no fue lo que tenían en mente. En el centro del anfiteatro que servía como salón de clases, estaba un hombre regordete con unas cejas pobladas, ojos que parecían estar permanentemente cerrados y un bigote que apenas dejaba ver la boca de la persona, con una vestimenta bastante formal y un cabello canoso por la edad. El hombre se presentó a sí mismo como el profesor Peter Pork, aquel que les enseñaría todo lo necesario sobre el Grimm. Hasta ahora, solo habían iniciado con las presentaciones más normales. Con eso hecho, nadie podía esperar por los posibles conocimientos que un cazador en toda regla les podría compartir. Por desgracia, este sentimiento no duró mucho. Ya que a lo dicho por el profesor Pork, todo el mundo se quedó callado, viendo que nadie parecía tan emocionado y que el silencio comenzaba a hacerse incómodo, el maestro continuó con su charla. Ejem y ustedes también harán lo mismo una vez se gradúen de esta prestigiosa academia.
Con eso dicho, el maestro continuó con su discurso de la manera más dramática posible. Ahora, como yo diría, vale, al igual que los otros reinos, son refugios seguros, contrarios al mundo traicionero. A diferencia de hace unos momentos, todo el mundo prestó mucha más atención esta vez. Nuestro planeta está completamente lleno de criaturas a las cuales no les interesará más que despedazarlos. A estas palabras, muchos de los presentes apretaron el puño con ira, otros solo miraban con miradas desafiantes, casi como si quisieran retar al propio Grimm a que lo intentara, algunos estaban determinados a que eso no pasara, y solo unos pocos miraban con indiferencia, o inseguridad. Y es ahí donde entramos nosotros. Muchos que parecían estar en un estado decaído se animaron a las palabras del profesor. Los cazadores, las cazadoras. El maestro intentó hacerse el ligón durante unos momentos. Cabe decir que lo que hizo en cambio fue hacer que algunas de las chicas presentes se retorcieran de asco. Individuos que juraron proteger a aquellos incapaces de hacerlo. Esa sola frase sacó una sonrisa a cierta chica con capa roja, y reavivó la determinación de cierto chico rubio. ¿Qué de qué se tienen que proteger? ¿Qué por qué? Del mismo mundo. De nuevo, un silencio incómodo se volvió a presentar en el anfiteatro, silencio que se rompió cuando un tipo aleatorio exclamó con emoción, tipo aleatorio que volvió a quedarse en silencio cuando se dio cuenta de que en realidad solo hizo el ridículo. Al maestro no le importó esto y siguió hablando. Para cumplir con ese juramento es que se están entrenando, pero primero, una historia. La historia de un joven apuesto, yo. El tan abrupto cambio de un tema a otro dejó a varios de los estudiantes desconcertados, pero de inmediato se recompusieron y trataron de prestar la mayor atención en caso de cualquier cosa que este valeroso cazador pudiera decirles. Y ahí estaba yo, rodeado por una manada de Beowulf con solo una rama en mi mano izquierda, y cordón en la dere, cualquier cosa que el hombre del bigote estuviera por decir fue inmediatamente tomado como ruido de fondo cuando un jaunear totalmente aburrido decidió activamente ignorar al profesor que no paraba de hablar de sí mismo en situaciones de cuestionable autenticidad. Ya habían pasado varias horas desde que tuvieron su primera clase de estudios Grimm. Según el horario que habían recibido todos los nuevos estudiantes ingresados, estos tendrían a primera hora su clase de estudio de Grimm, luego un receso a mediodía para comer, para después continuar con clases de historia y después de eso estudios generales, para al final tener por segunda vez una clase de estudio de Grimm. A pesar de ser una escuela para entrenar a la siguiente generación de cazadores, eso no quiere decir que todo se trataba de pelear y matar monstruos. Después de todo, solían haber personas que no podían ser cazadores toda la vida, o que abandonaban el oficio en aras de buscar otro camino en la vida. Es por esto que Bea contenía otros tipos de cursos a los que los estudiantes asistían para que, de nuevo, no todo tratase de pelear y matar monstruos. Al final, la Academia Bea conseguía siendo una escuela. El almuerzo había tardado demasiado en llegar desde el punto de vista de Jaune. Después de 3 horas de escuchar al profesor Port hablando sobre sí mismo, el rubio se encontró con la definición de aburrimiento total. No era nada nuevo para él escuchar sobre cazadores peleando y matando Grimm, a final de cuentas su padre era nada menos que un cazador en toda regla. Sin embargo, las historias que le contaba su padre eran mucho más emocionantes de escuchar que las que el profesor Port narraba. Incluso a sus 15 años, encontraba las historias de su padre como cosas sacadas de una película o un cómic, las de Peter Port, en cambio, bueno, hacían un buen trabajo como ruido blanco. Aunque era un poco grosero pensar de ese modo sobre el hombre que les estaría enseñando, Jaune se sorprendió cuando en realidad descubrió que no era el único que pensaba así. Cuando llegó el mediodía y llegó la hora del almuerzo, Jaune y su equipo fueron directamente y se sentaron en una de las muchas mesas de la cafetería. Casi de inmediato, el equipo Ruby fue en su misma dirección y con poca vacilación se sentaron junto a ellos. Ver eso, por alguna razón le trajo una inmensa nostalgia a Jaune, pero no sabía por qué. De cualquier manera, fue durante ese tiempo que Jaune escucharía las varias divagaciones que Ruby soltaba sobre cómo casi se dormía en la mitad de la conferencia del profesor. Esto, obviamente hizo que su socia, Weiss, fuera y la reprendiera, pero con cierta molestia escuchó como otras personas en la mesa, Jan y Nora, dijeron que en realidad se habían directamente dormido. La heredera hizo mala cara a esas palabras. De todos modos, cuando terminó su almuerzo, el grupo de 8 fue a su siguiente clase, la de historia. Fue ahí donde conocieron al Dr. Bartolomeu Oblet, un historiador y arqueólogo que hablaba y se movía a una velocidad mayor al de un Fórmula 1.
Sinceramente, Jaune le perdió el ritmo al maestro en varias ocasiones con lo rápido que hablaba. Vio a su alrededor que no fue el único. Su clase fue bastante más rápido que con el profesor Pork, lo cual por alguna razón era bastante gracioso considerando que el hombre hablaba y se movía a 1 milla por minuto. De todos modos, su clase solo se trató de ellos repasando algunas cosas que se enseñaban en su último año de secundaria antes de entrar en Beacon. No tuvo ningún problema con esto, ya que su anterior maestro de historia fue bastante terco en meterle esa lección en la cabeza. Aunque, mientras miraba de lejos, pudo notar como Ruby parecía un poco perdida, dejando de lado eso, cuando terminaron su clase de historia, fueron de inmediato con estudios generales, enseñado por la maestra Peach. De nuevo, esta clase solo fueron algunos repasos de cosas que había visto el año pasado. Matemáticas, lenguaje, biología, todos fueron enseñados por la misma mujer. Uno podría pensar que sería agotador, pero la maestra parecía tomarlo bastante bien en realidad. Sin embargo, quien no parecía llevarlo para nada bien era Ruby, que de a poco se notaba aún más perdida y a su vez mortificada. Jaune se preguntó qué era lo que pasaba. Casi estaba tentado en ir y preguntarle qué le ocurría, pero como una epifanía se dio cuenta de la situación. Ella es 2 años más joven que la mayoría de estudiantes aquí. A Ruby la habían adelantado. No era para nada sorprendente que se encontrase totalmente perdida cuando el material que para ellos era un repaso, para ella era algo totalmente nuevo. Realmente quería ir y ayudarla, pero Jaune ahora mismo no podía hacer demasiado. Con una disculpa silenciosa, el rubio se enfocó de nuevo en los repasos que estaban haciendo y se prometió que después haría todo lo que podría en ayudar a su primera amiga en Beacon. Cuando terminaron los estudios generales, el grupo de estudiantes fue con mucha desgana hacia el salón de estudios de Grimm, esperando que fuera menos aburrido que en su primera clase. Por desgracia, fue exactamente igual. Y con eso, volvemos al presente. Y fue así como derroté a toda esa manada con solo un palo. Muchas gracias. El hombre regordete hizo una reverencia esperando los aplausos de su audiencia. Sin embargo, nada de eso llegó. Al ver esto, el hombre decidió cambiar de tema a algo más importante. Ahora, un verdadero cazador debe ser honorable. Cuando Jaune se dio cuenta de que la historia del profesor finalmente estaba llegando a su final, volvió su atención hacia este. Un verdadero cazador debe ser confiable. Un verdadero cazador debe de ser estratégico, bien educado, y sabio. Antes de saberlo, su mirada ya estaba encima de cierta heredera, que parecía como si en cualquier momento iba a estallar por el modo en el que temblaba de ira contenida y sobre todo por el ceño que arruinaba el angelical rostro de Weiss. Una sensación de premonición empezó a crecer en las entrañas del chico al ver eso. Así que, ¿quién de ustedes cree ser ese cazador? Antes de que cualquiera lo esperase, la mano de la albina se alzó en el aire y un fuerte pero cortés yo señor resonó por todo el salón, despertando a algunos que se quedaron dormidos. Muy bien, una imperceptible sonrisa, casi invisible por el bigote del hombre, se formó en los labios del profesor Port. Vamos a averiguarlo. El maestro dirigió su mirada a una jaula que estaba a su izquierda, está agitándose a cada segundo. Muchos ya la habían visto antes, pero nadie tenía el valor de simplemente preguntar por ella. Al final, parece que el pequeño misterio presente se resolvería en los siguientes momentos. Pasa al frente y enfréntate a tu oponente. Con esas palabras, Weiss Schne se levantó de su asiento y fue a prepararse para la inminente pelea. La sensación de premonición solo se agravó conforme veía a Weiss salir del salón. Esto será interesante. Escuchó murmurar a su compañero Ren por lo bajo, y la verdad, no pudo estar más de acuerdo. Sin duda alguna fue interesante. La batalla entre la albina y un grim jabalí conocido como Boarbatusk fue breve, pero impresionante a primera vista. Aún así, Jaune no fue el único que vio el roce que tenían la heredera y la chica de la capa roja. El mismo rubio se preguntó cuál era el problema de la chica Schne. Más de todos modos, el final de esa batalla también marcó el final de la clase, y sin mucha prisa todos los estudiantes comenzaron a salir con calma del salón, y a la vez aliviados de por fin escapar de las divagaciones del profesor. Aunque la gran mayoría se fue tranquilamente, Ruby fue la única que salió con algo de prisa, lo más probable es que haya ido en búsqueda de la heredera. Jaune vio esto, pero de nuevo se dio cuenta de que poco podía hacer. Algo le decía que ese tipo de problemas era mejor resolverlos entre ellos mismos, y aunque reacio, decidió darle a las dos su tiempo a solas. En cambio, el muchacho decidió tener algo de tiempo para sí mismo. Oigan chicos, vayan ustedes.
Tengo algo que hacer. Le dijo el rubio a Pirra, Nora y Ren. Al escuchar eso, NPR volteó a ver con algo de curiosidad a su líder. ¿Pasa algo? La primera en preguntar fue la espartana, que veía algo insegura a su compañero. No es nada, de verdad. Jaune aseguró inmediatamente con una sonrisa. Es solo, algo que debí haber hecho hace un rato. Respondió nervioso el aspirante a caballero. NPR se miró entre sí. El primero en decir algo fue Ren, que se encogió de hombros y simplemente le dijo si tú lo dices. Seguido de eso fue Nora, que siguió a Ren con una despedida feliz a su líder. La última fue Pirra, que algo insegura decidió darle la razón a su compañero y fue con el dúo cómico del extrovertido y el callado. Con eso hecho, Jaune soltó un suspiro que no sabía que estaba conteniendo y comenzó su camino a una zona más apartada. Caminando un poco, llegó a una especie de parque. Había varias bancas alrededor y algunas farolas que se encendían al decaer el sol. Jaune levantó la vista al cielo, notando cómo el azul ya había sido reemplazado por el naranja del atardecer. El día, aunque lento al principio, de un momento a otro se fue volando, y eso le dejó algo perplejo. Viendo que ya no había nadie alrededor, Jaune dirigió su mano a su bolsillo y de ahí sacó su pergamino. Rápidamente lo abrió, fue hacia la aplicación de contactos y en unos instantes encontró el número de la casa Ark. Su mano estaba a centímetros de tocar la pantalla y comenzar la llamada, pero su mano se detuvo. El nerviosismo lo estaba carcomiendo y terminó por paralizarlo. Era un poco gracioso. Se enfrentó a un Deathstalker de frente y apenas sintió pánico. Sin embargo, aquí y ahora, estaba congelado por el miedo del modo en el que su familia podría reaccionar a su escape, las palabras y los gritos que podrían soltarse. Sin duda su padre estaría furioso por lo que hizo y su madre histérica por la posibilidad de muerte en la que estaba. Realmente lo tenía algo asustado por todo lo que podría salir mal. Estuvo a punto de rendirse y posponerlo para otro momento, pero antes de que pudiera hacerlo, el inconfundible sonido de una persona caminando con tacones le llegó. Decidiendo que eso era una distracción lo suficiente como para tomar su total atención, Jaune desvió la mirada hacia la procedencia de este. Con sorpresa, se dio cuenta de que la persona de la que provenían esos sonidos era nada menos que la misma heredera de la Schne Dust Company, Weiss Schne. Él no fue el único sorprendido, ya que del mismo modo, la albina se sorprendió de encontrar a alguien en este sitio. Después de su discusión con Ruby, la joven quiso ventilar algo de su frustración y fue de inmediato a un lugar donde momentos antes había estado el profesor Port. Por desgracia para ella, el maestro hace tiempo que se había ido de ahí. Considerando que tenía lecciones por planear y papeleo por terminar, era bastante fácil considerar que tenía poco tiempo para descansar. En cuanto ambos se vieron, un pequeño silencio incómodo se formó. Jaune no sabía si debía saludar o algo, pero eso no fue necesario ya que la heredera solo fue y se sentó en uno de los muchos bancos que habían alrededor. La muchacha estaba demasiado molesta como para molestarse en seguir buscando, por lo que decidió relajarse para que se le bajasen los humos y que se le aclararan los pensamientos. El espectáculo que daba el atardecer realmente la ayuda con eso. Sin embargo, la presencia del rubio no era bienvenida, y preferiría que él no estuviese ahí, pero era demasiado grosero simplemente pedirle que se largara, y ella tampoco se molestaría en dirigirle la palabra. Jaune por otro lado, se encontraba un tanto inseguro de qué hacer. Una parte de él quería intentar hablar con la heredera y tratar de averiguar qué ocurría, aunque no había que ser ningún genio para saber la razón realmente, del mismo modo que quería resolver cierto malentendido que se había formado entre ellos. Por desgracia, otra parte de él simplemente quería ser ajeno al tema e irse, pensando que este no era su asunto y que no debía meterse en problemas ajenos. El rubio colocó su mirada en su mano, donde su pergamino aún estaba. Aún necesitaba hacer la llamada a su familia, pero ya no podría porque el lugar ya no era tan en solitario que digamos. Estuvo tentado a irse, pero cuando volvió a ver a Weiss con una mirada de 1000 millas en su rostro, supo que no podía dejar el asunto tal cual. Con un suspiro volvió a guardar su pergamino, le rezó a cualquier dios existente para que todo saliera bien, y dio el primer paso hacia la heredera. En cuanto estuvo frente a ella, la chica albina solo le dirigió una mirada que denotaba su completa falta de ganas de una conversación. Aún así, y haciéndose el ciego, Jaune le habló a la heredera. «Oh, hola, Weiss». Su voz salió con un tartamudeo por los nervios que le causaba la mirada que le dirigía la heredera. «Ark». El tono plano en el que la heredera dijo su apellido solo lo puso más nervioso. «Entonces, ¿tú estás bien, oh?»
Ark, ¿te parece que estoy bien? El tono de Weiss escaló un poco, y su furia se comenzaba a ver. Bueno, Jaune no sabía qué decir, así que solo dijo lo primero que se le vino a la cabeza. Por eso te pregunto, ¿no? La mirada de la chica se volvió tan fría como el hielo. Jaune por unos segundos creyó que ésta solo le diría que se largara y que hasta ahí llegaría esta conversación. Sin embargo, parecía que la suerte al fin estaba de su lado, y después de un rato de silencio, la chica Schne volvió a hablar. No, Ark, no estoy bien. Viendo que no lo descartaron al instante, el joven caballero obtuvo algo de confianza y con menos nerviosismo decidió preguntar. ¿Tú quieres hablar de ello? Dijo con duda. Como si eso realmente fuese a ayudar, dijo con amargura la heredera, aún sin descartar totalmente al rubio. Bueno, no lo sabrías a menos que lo intentes, ¿no? Ahora Jaune no hablaba con tartamudeo o se entrecortaba. Esta vez sin sonar tan dudoso de sí mismo, le hizo esa pregunta a Weiss. La heredera no dijo nada durante unos segundos, sopesando sus opciones. En primer lugar, no quería que de entre todas las personas fuera Jaune Ark con el que tuviese que abrirse y decir sus pensamientos, pero por desgracia para ella, no había nadie más en los alrededores con quien podría desahogarse realmente. Sin más opciones y queriendo quitarse esta frustración de encima, dijo en una voz baja lo que llevaba pensando desde hace rato. ¿Debía haber sido la líder? ¿Qué? Lo que Weiss dijo lo hizo susurrando, por lo que Jaune apenas si la escuchó. Debía haber sido la líder. Esta vez Weiss gritó. Tal arrebato tomó totalmente desprevenido a Jaune, que retrocedió un paso por sorpresa. Tener ese tipo de tono no era normal para la heredera, pero tanto rato aguantado esa ira pasaron factura, y ahora mismo no le importaba que Ark de todas las personas fuera el que la viera en este estado. Toda mi vida, he estado entrenando, estudiando, aprendiendo y mejorando mis habilidades para que venga esa niña y me lo arrebate todo así tal cual. Entrené con los mejores, hice lo mejor que pude, sangre para llegar a donde estoy, y todo lo que obtengo es el segundo puesto. Simplemente, no es justo. Mas la joven heredera respiraba agitadamente. Su rabia había sido mayor a la esperada, y el resultado final, Jaune se encontraba abrumado. No sabía qué decir o cómo actuar ante tal reacción por parte de la heredera, tan refinada y calmada como solía actuar, fue una sorpresa en su totalidad. Sin embargo, esta no era la primera vez que había visto una reacción así en una persona. En cierto modo, le recordaba a una de sus hermanas haciendo un berrinche. Él obviamente nunca le diría esto a la chica, y en cambio decidió seguir escuchando. Viendo cómo seguía teniendo su atención, Weiss siguió hablando. El director se equivocó, yo debería tener el puesto, ¿no, Ruby? El adolescente seguía sin palabras, sin embargo, necesitaba una confirmación. Por lo que hizo una pregunta. Entonces, ¿eso es lo que piensas? No fue la más inteligente en realidad. Sí. Por suerte para él, la heredera no le dijo lo estúpida que era la pregunta cuando ésta se respondió sola hace unos párrafos. Eso es lo que pienso. Ruby no hizo nada para ganarse ese puesto. Pero, la heredera devolvió su mirada hacia él, queriendo saber qué tenía que decir el rubio al respecto. ¿No fue ella la del plan contra el Nevermore? Eso era cierto. Aunque algo ambiguo, fue el plan de Ruby el que consiguió derribar a ese Grim volador. Tal vez sea verdad, pero, si me hubieran dado algo de tiempo, hubiera pensado en un plan menos drástico. Yo creo que pensar demasiado en un plan es igual de malo que no tener ninguno. Dijo a modo de observación el rubio. La mirada que le dirigió la heredera al decir eso fue mortal. Solo decía. Un silencio se hizo presente después de eso. Con Weiss más calmada, esta podría disfrutar mejor el ambiente que otorgaba el atardecer. Mientras con Jaune, este pensaba un poco qué podría decirle a la heredera. Él podía decir que a la chica solo le hacía falta algo de perspectiva, el saber que tenía Ruby que ella no. Pero antes de saber eso, Jaune tenía que aclararle algo muy importante a la albina. Weiss. La chica en cuestión puso la mirada en el rubio al ver que este tenía algo que decir. Entiendo que pueda ser frustrante pasar por lo que estás pasando, pero, creo que estás saltando a conclusiones demasiado rápido. Solo ha pasado un día, no puedes esperar que alguien sea el líder perfecto con tan solo un día de haberse vuelto uno. No pido que sea perfecta. Su voz bajó de tono, no sonando tan crítica como hace unos momentos. Solo pido que se tome el puesto en serio, pero ni siquiera eso.
Si va a actuar como una niña toda su vida, entonces ella no es material de buen líder. Eso lo dejo pensando durante un rato. Ruby no era realmente infantil, solo era un poco optimista e idealista. Sin embargo, algo de lo que dijo Weiss le llamó la atención. Material de buen líder, esa sola frase le dio la idea perfecta de lo que debería hablar con Weiss. Pensando correctamente la pregunta que haría y en posibles contrarrespuestas, el caballero le habló a la heredera. Weiss. De nuevo la atención de la chica Schne se puso en el chico Ark. Quiero que me respondas sinceramente. La muchacha solo levantó una ceja a esto, pero le asintió al muchacho. Este continuó. Según tú, ¿qué es un buen líder? La pregunta dejó a la muchacha pensando por unos momentos. Por suerte, ella había aprendido el significado de ser un buen líder desde pequeña, y sin titubear respondió. Un buen líder es alguien que sabe manejar toda situación sin retroceder, alguien que sabe apelar a las masas, que dirige sin miedo y que tiene el apoyo incondicional de sus seguidores. Eso es ser un buen líder. Ahí estaba. Desde que era pequeña, a Weiss se le enseñó todo lo que se debía sobre dirigir. Sin embargo, estaba usando el conocimiento que se le dio sobre cómo debería dirigir la compañía, y no exactamente cómo se debería liderar un equipo de personas que podrían o no estar de acuerdo con ella. Jaune se dio cuenta de esto, y con un suspiro dijo algo que dejó desconcertada a la heredera. Creo que entiendo por qué no te eligieron a ti, Weiss. ¿Eh? La chica de blanco se quedó desconcertada por esto, ya que no sabía a qué se refería el rubio. Weiss, eso que me acabas de responder, es exactamente la razón por la que no eres la líder de tu equipo. ¿Cómo te atreves? Antes de que pudiera continuar, Jaune puso una mano al frente para que ésta se detuviera. Aunque molesta, Weiss le hizo caso para saber a qué exactamente quería llegar Jaune. Mira Weiss. El chico decidió que ya había pasado un buen rato parado y se sentó en el mismo banco que la heredera, dándole su espacio para que no sintiera su espacio privado estaba siendo invadido. Con eso hecho, el chico siguió lo que iba a decir. Yo no creo que ese sea exactamente material de buen líder. ¿Y según tú, qué es? El tono mordaz de la chica volvió, y miraba con los ojos entrecerrados al chico. Con eso, algo de su nerviosismo volvió, pero no el suficiente para hacerlo sentir reacio a hablar o hacerlo tartamudear, por lo que le respondió a la heredera con determinación. Yo no creo que un buen líder sea alguien que simplemente sepa dar órdenes o que sabe cómo comandar. Yo creo que un buen líder es alguien que pone a sus compañeros por encima de sí mismo. Y si te soy sincero, hasta ahora no he visto que hagas algo como eso, Weiss. Antes de que la chica pudiera continuar, Jaune la interrumpió. No digo esto para ofenderte ni nada. Aclaró rápidamente el rubio. Solo digo que, hasta ahora, no has dicho nada que realmente te haga destacar como líder. Solo has hablado de que eres mejor que Ruby y que ella no merecía el puesto. Por lo que he oído, te la has pasado llevándole la contraria a Ruby a cada momento, siendo egoísta, y griega. Siento mucho tener que decir esto, Weiss, pero un verdadero líder no se puede permitir ser egoísta, porque si no, serían un fracaso, no solo como líder, sino también como persona. Esas palabras que dijo, tocaron cierta fibra en el alma del rubio, un cierto remordimiento y arrepentimiento que no sabía que cargaba consigo. Quiso simplemente desechar las palabras como algo del momento, pero se agarraban fuertemente a él. Por unos momentos, pensó que eso que había dicho se lo decía a sí mismo más que a Weiss. Del lado de la chica, ésta se quedó francamente sorprendida por las palabras del rubio. Él, parecía que había pasado por algo similar a lo que decía, y por el tono que cargaba, era algo que le causaba mucho dolor. Se quedó pensando sus palabras, y al hacerlo, se dio cuenta de que había sido algo egoísta, de hecho. Pero había una parte de ella que tercamente se negaba a creer las palabras del rubio, esa parte Schne que su padre había cultivado en ella. Tal vez sea cierto lo que dices, pero aún me niego a creer que solo esa haya sido razón suficiente para que eligieran a Ruby, se siente muy simplista. Jaune se quedó pensando en lo que dijo Weiss, y se le ocurrió una idea. Decidiendo ser algo más agresivo con sus palabras, el muchacho dijo algo que dejó con cara interrogante a la aspirante a cazadora. De acuerdo. ¿De acuerdo qué? De acuerdo Weiss, supongamos que eres la líder del equipo, entonces, ¿qué? Jaune decidió hacer un pequeño juego de roles. Aquí, le propuso el escenario en el que, sí, era la líder del equipo Ruby. Entonces, ¿cuál era realmente el cambio que habría si ella fuese la líder? 3. Bueno,
La chica se quedó pensando en el escenario hipotético en el que ella era la líder. Por suerte para ella, ya tenía muchos planes y todo tipo de futuros entrenamientos que harían su equipo el mejor de todo el curso. Empezaría proponiendo un horario de acondicionamiento y estudio para que todos podamos acostumbrarnos más rápido el uno al otro. Eso es, bastante inteligente, en realidad. La chica se pavoneó un poco a los halagos del chico. Ya le hacía falta que alguien la adulase. Por desgracia, las siguientes palabras de Jaune detuvieron lo que hacía y la dejaron totalmente congelada. Pero, ¿crees que lo hagan? ¿Perdón? ¿Crees que lo hagan? Me refiero a que si crees que te harían caso. Repitió el chico agregándole un complemento por si no se entendía la pregunta. Por supuesto que deberían, soy la líder. Eso lo dijo como alguien que señalaba una obviedad. Jaune se quedó callado unos momentos, y después de unos segundos, negó con la cabeza. Esa resultó ser otra cosa que Weiss parecía malinterpretar del liderazgo, por lo que se lo aclararía. Weiss, no puedes esperar que todo el mundo cumpla tus órdenes sin siquiera cuestionarlas o negarlas directamente. Hay veces en las que, simplemente alguien se negara solo por querer llevar la contraria, pero ¿no hiciste lo mismo con Ruby cuando estaban haciendo las literas? Las cuestionaste a pesar de que esa era una buena idea. 4-1, la chica Schne se quedó callada de golpe. A eso no tenía nada que decir, Jaune parecía que realmente había llegado a ella con esa sola frase. Tanta fue su sorpresa que no se cuestionó cómo era que Ark sabía eso. Ese tipo de cosas, Jaune siguió hablando al ver que la heredera no tenía nada que decir en contra de lo que dijo. El esperar que todo el mundo cumpla tus caprichos, es algo que hace que la gente no te tenga confianza. ¿Y es que acaso nadie me tiene confianza? Esa pregunta lo dijo en un tono tan suave y débil que Jaune no lo hubiera escuchado de no haber estado al lado de la chica. Su estado se veía alicaído, lo que antes había sido una joven molesta con el mundo, ahora era solo una chica que se daba cuenta de que no todo era como ella creía. Yo creo que la gente le tendría más confianza a alguien que ve a todos los demás como amigos y no como subordinados. Eso que dijo Jaune fue el último clavo al ataúd. Yo no. Una mirada del rubio le hizo darse cuenta de que sí, ella habría actuado con los demás de exactamente ese modo. Con un suspiro derrotado, la chica llevó su mirada hacia el cielo, que ya tenía las primeras estrellas alumbrando. Habían estado tanto tiempo hablando que la noche ya estaba casi encima de ellos. Pensando en toda la conversación, Weiss se dio cuenta de que, el joven Ark había tenido razón. Ella solo, había estado velando por sí misma, actuando de manera egoísta, llevándole la contraria a Ruby y reclamando que ella no se merecía el puesto, cuando ella no era mejor. Se sentía tan derrotada, y esto era notado por el rubio, que se sentía bastante culpable por haber puesto en tal estado a la heredera. Haciendo acopio de valor, el joven caballero trató de animarla. Weiss, al decir su nombre, la heredera dirigió su mirada al rubio que la llamaba. ¿Por qué es tan importante para ti ser la líder? Habían pasado tanto rato hablando que la chica ya no estaba tan reacia a abrirse con el chico. Ella ya había mostrado facetas de sí misma que casi nunca mostraba ante otros, por lo que con poca vacilación le dio la verdad al chico. Es porque soy un Schne. La gente solo espera lo mejor de nosotros. Nuestro apellido es sinónimo de grandeza y el simplemente pensar que no estoy en la parte más alta, creo que lastimó algo de mi orgullo. El que ella admitiera eso dejó sorprendido por completo a Jaune, pero lo que dijo lo dejó pensando. Más al final, todo se resumía en una cuestión de apellido. Jaune realmente entendía esto. Después de todo, él mismo había fingido su camino a Beacon solo para ser igual que sus ancestros, y devolver el viejo honor y respeto que causaba el apellido Ark. Así que, decidiendo terminar con la depresión de Weiss, dijo algo para tratar de animarla. Bueno, no tiene que quedarse así. ¿A qué te refieres? Preguntó confundida la albina. Me refiero a que no tienes que pensar que eso es todo. Digo, es cierto que no puedes ser la líder del equipo Ruby, pero si no puedes ser la mejor líder de Beacon, bien podrías ser la mejor compañera de equipo de la escuela. Me he dado cuenta de que Ruby está algo atrasada y que se ha visto algo perdida con varias asignaciones, por lo que, pensé que podrías ayudarla, no solo en los estudios, sino también en eso de los horarios y demás. Tu idea es realmente buena, y creo que, si van en la dirección correcta, ambas podrían ser los mejores de la escuela. ¿Tú, de verdad crees eso? No lo creo, lo sé. La sonrisa que dio el rubio junto a sus palabras, ambas cosas hicieron que Weiss se sintiera mucho mejor.
Y aunque ella no lo supiera, un pequeño sonrojo apareció en su rostro. 5-1, gracias por esas palabras. Creo que era justo lo que necesitaba. Con un ligero suspiro, la chica Schne se levantó del banco en el que estaba sentada. Levantando la vista al cielo, se dio cuenta de que realmente se sentía mejor de lo que había estado en un rato. Hablar con Ark, no, con Jaune, la hizo darse cuenta de muchas cosas. Cuando quieras, ángel de nieve. Jaune decidió que era un buen momento para soltar su ingenioso apodo. La chica Schne se quedó quieta por unos momentos, pero después de eso solo rodó sus ojos, aunque solo lo hizo para no pensar en que su rostro parecía calentarse un poco más. De todos modos, ya era de noche, el sol se había ocultado y aún no habían comido ninguno de los dos. Al ver esto, Wei se dispuso a irse, aunque, ya es bastante tarde. Creo que sería mejor que nos fuéramos y comiéramos antes de que se acabe toda la comida de la cafetería. Cuando Weiss dijo eso, Jaune no pudo evitar reírse al pensar en cierta chica enérgica y el modo en el que casi parecía respirar comida y no comerla. Cierto. Vamos. Jaune se dispuso a irse junto a Weiss, pero al momento de levantarse, no pudo evitar notar cierto collar que había ocasionado todo un show. Ese collar, al escuchar las palabras del rubio, la heredera supo lo que venía. Weiss, antes de que nos vayamos, Yoten, no hace falta. Antes de que Jaune pudiera hablar más, la albina lo detuvo. Al ver que el chico se quedó callado, Weiss siguió hablando. Ruby ya me explicó la situación, yo. En cuanto dijo eso, la chica se inclinó haciendo una reverencia, después de eso siguió hablando. Me disculpo profundamente por haber causado cualquier problema, si deseas una compensación, haré todo en mi poder para conseguirla. Este sin duda estaba siendo un día de sorpresa tras sorpresa. No solo consiguió que Weiss Schne, la reina del hielo, se abriera con él, sino que aquí y ahora, la misma estaba dispuesta a compensarlo por todo el problema que ocasionó lo del collar. Estaba a punto de simplemente negarse y alegar que no hacía falta tal cosa, pero al llegarle una idea a la cabeza, simplemente se dio cuenta de que no había forma de que desaprovechara este momento. Bueno, su nerviosismo volvió en el peor momento. Inconscientemente se llevó una mano a la nuca y con algo de duda dijo. Hay una sola cosa, en realidad. Pero, no sé si vayas a estar de acuerdo. Siempre y cuando sea algo razonable, no veo por qué no. Weiss ya estaba esperando que pidiera algo como dinero o algún artículo. Aunque le decepcionaba que él no estaba exento a la codicia del dinero, ya había dicho que haría todo lo posible para enmendar el error que había cometido. Es, algo un poco raro pero, ya solo dilo. Por unos momentos, el tono de Weiss volvió a ser el típico tono molesto que solía cargar, pero cuando dijo lo que dijo, se dio cuenta de lo que hizo y volvió al estado en el que estaba durante su charla con Jaune. Yo esperaba, ya sacando todo el valor que tenía, dijo lo que quería. Que fuéramos a una cita. 3. Weiss esperaba que Jaune pidiera cualquier cosa. Dinero, joyas, algún artículo, un favor cuestionable, pero nunca se le pasó por la cabeza que le pidiera una cita. Aún así, él pedía eso, y Weiss ya dijo que haría cualquier cosa en su poder para compensar su error, por lo que, de acuerdo. Yo, tendré una cita contigo. 8. Ella nunca había estado en una cita antes, no sabía qué esperar o qué podría suceder, pero no iba a mentir diciendo que no estaba por lo menos un poco interesada. Mientras con Jaune. Este estaba que se derretía de la alegría, estaba tentado a gritar a los cuatro vientos que iba a ir a una cita con Weiss Schne, pero no quería avergonzar a la muchacha y tampoco quería quedar como un idiota. Pero antes que nada, debo aclarar, Weiss quería dejar en claro cierta cosa al rubio, pero este la interrumpió. Sé que no puedo llevarte a ninguno de esos restaurantes lujosos a los que estés acostumbrada, pero, Jaune ya supo que era lo que diría Weiss. Sinceramente, se sentía algo dudoso de poder impresionar o hacer pasar un buen rato a la heredera, pero aún así, debía intentarlo. Si me das el chance, puede que te termine sorprendiendo. 2. La chica se quedó pensando un poco las palabras de Jaune, pero después de un rato decidió darle el beneficio de la duda. Aún así, no se olvidó de darle un pequeño comentario a modo de broma. Mientras no me lleves a un McDonald's, entonces creo que no habría ningún problema. Una sonrisa amenazaba compartir la cara de Jaune por la pura alegría que estaba sintiendo. Estuvo a punto de decir un comentario ingenioso, pero la heredera lo detuvo. Será mejor que nos vayamos. Nuestros compañeros deberían de estar preocupados por haber estado ausentes tanto tiempo, y además, aún no hemos cenado. Oh, cierto.
El chico se había olvidado que aún no había comido nada, y el recordatorio de eso le hizo sentir bastante hambriento. Con todo dicho y hecho, ambos aspirantes se fueron de ese pequeño parque mucho más alegres de lo que habían estado en un rato. En cuanto se fueron, la figura del director Ozpin se hizo visible, una sonrisa de orgullo se formó en sus labios al ver en la dirección en la que tanto el caballero como la heredera se habían ido. Sin más que hacer ahí viendo que el lugar ya estaba abandonado, el director se fue a su oficina pensando en todo lo que había escuchado en ese intercambio de palabras. 6. Sin duda espero mucho de usted, señor Arok.